Del Evangelio según San Marcos. Jesús llamó a los 12 y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. Les dijo: permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí, sacuden hasta el polvo de sus pies, en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar, exhortando a la conversión. Expulsaron a muchos demonios y sanaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Hola amigos y amigas. Cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, se dice que al tullido que estaba en la puerta del templo, llamada la Hermosa, Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate y camina. Si Pedro hubiera tenido algunas monedas, si Pedro le hubiera dado limosna, no le hubiera podido dar aquello más grande, la sanación. El prodigio ocurrió porque Pedro y Juan eran conscientes de ser portadores de un poder divino, de una palabra capaz de poner en pie a todo hombre que yace en esta tierra. La Iglesia no es una ONG, lo dice tantas veces el Papa Francisco. La ONG hace bien, ciertamente, es algo totalmente legítimo, hace limosna, pero no se solucionan los problemas, no se va a la raíz del problema. Allí donde nadie hace nada, la Iglesia tantas veces ejerce una labor de suplencia en ámbitos que quizá específicamente no le competen. Pero no puede ser identificada la comunidad cristiana con instituciones humanitarias. La Iglesia no puede solo poner un parche nuevo en un vestido viejo, cuando la tarea de la Iglesia realmente es crear un hombre nuevo, una sociedad nueva, un mundo completamente nuevo. En el Evangelio de hoy vemos que Jesús llama a los 12 y los envía. Las dos dimensiones, el llamado y luego el envío. Son discípulos que luego se convierten en apóstoles, en enviados. Podríamos decir que es el doble movimiento del corazón, el sístole hacia adentro, el diástole hacia afuera. Son convocados y luego son enviados. Justamente la palabra de Dios, el Evangelio nos va a decir que Jesús llamó a sus discípulos para que estuvieran con Él y luego para enviarlos a predicar. El Evangelio dice que fueron enviados de dos en dos. ¿Qué significa esto? Además de querer significar que el testimonio de una persona tiene que ser avalado por otra persona para que sea un testimonio creíble, también tiene una dimensión comunitaria. A diferencia, por ejemplo, del hinduismo, del budismo y de tantas otras religiones que ciertamente proponen como un ideal a alcanzar esta perfección espiritual, una especie de equilibrio interior, el cristianismo debe ser vivido de modo comunitario, no solo una perfección personal, individual, sino comunitario. Ciertamente la vida comunitaria tiene sus desafíos, por eso se le atribuye a San Juan Beckmans esta expresión, aquella frase: la vida comunitaria es mi máxima penitencia, o la vida en común es mi máxima penitencia. Ciertamente es un desafío la vida comunitaria. Se trata de vivir la fraternidad, no solamente una relación de amistad, sino fraternidad. Amigos podemos ser de algunos pocos, pero hermanos somos de muchos, y entonces el corazón del creyente está abierto a la fraternidad. Somos hermanos, somos comunidad enviada. La evangelización nunca es el trabajo de individuos que predican sus propios gustos, sus propias intuiciones o sus propias inspiraciones personales.
El que anuncia el Evangelio debe estar en plena armonía y comunión con la comunidad cristiana, con la iglesia. Luego Jesús, dice el Evangelio, les ha dado poder sobre los espíritus impuros. Veamos en primer lugar que cuando el Evangelio dice que se le da poder a sus discípulos, no se trata de un poder para mandar, sino de un poder sobre los espíritus impuros. ¿Qué son estos espíritus impuros? Son todas las fuerzas negativas que deshumanizan, que les restan humanidad a la misma raza humana, al mismo género humano. Estas fuerzas que deshumanizan pueden ser, y lo sabemos, el egoísmo, la búsqueda del propio placer, del propio interés, encima del bien común, el deseo de venganza, el deseo desmedido de poder, la falta de respeto a la vida desde su concepción hasta su finalización natural, la falta de cultura del trabajo. Todo esto son los espíritus impuros. Les ordenó, dice el Evangelio, que no llevaran para el camino más que un bastón. ¿Qué es esto del bastón? El evangelista San Mateo, a diferencia de Marcos, del cual hoy hemos sacado este Evangelio, dice que deben llevar un bastón, que en aquel caso no deben llevar un bastón porque el bastón es el arma de los pobres. Por eso Mateo prohíbe llevar el bastón. ¿Por qué? Porque es un arma y los discípulos de Cristo son constructores de paz, por lo tanto deben ser enemigos de la violencia. En cambio, en Marcos, el Evangelio que hoy hemos leído, tiene otro sentido. En primer lugar, tenemos que pensar que este Evangelio nos invita a ver que los medios materiales deben ser reducidos a lo esencial en la tarea misionera, evangelizadora. Ahora, ¿qué es el bastón aquí? Bueno, podemos pensar en el Antiguo Testamento cuando se habla del bastón de Moisés, de Aarón. Moisés y Aarón en pareja han luchado contra estas fuerzas opresoras del faraón. Han llevado a cabo la obra de liberación del pueblo hebreo, sirviéndose de un bastón justamente. Este bastón es el signo del poder, de la potencia de Dios. Pero se trata de llevar solo un bastón, uno solo. ¿Qué significa un solo bastón? Significa un solo poder en el que han sido, el que les ha entregado Jesús. ¿Cuál es el poder que nos ha entregado Jesús? Su palabra. Su palabra está llena de poder. Luego, que no lleven ni pan, ni alforja, ni dinero. Esto nos hace pensar, lo sabemos, que la eficacia de la misión no depende de la cantidad de medios materiales que se tengan a disposición, sino que el corazón del misionero debe ser un corazón libre. Debemos evangelizar en absoluta libertad. No es entonces necesario llevar una mochila. ¿Qué significa entonces esta prohibición de llevar la mochila? Justamente tenemos que pensar como discípulos de Jesús que el pan que se pide al Padre es el pan nuestro de cada día, el pan para hoy. Por lo tanto, si recibimos de más, si recibimos de sobra, inmediatamente hay que ofrecerlo a los que están necesitando. Es una invitación al desprendimiento, no solo la renuncia a los bienes materiales, sino también el rechazo a ideas preconcebidas, a las convicciones que muchas veces nosotros tenemos que son quizá un poco retrógradas, a las que muchas veces nos aferramos por motivos emocionales o racionales, y que ciertamente constituyen una verdadera carga, son cargas pesadas, o ciertos hábitos, ciertas costumbres, ciertas prácticas devocionales, costumbres religiosas. También de esto tendremos que desprendernos. Luego el Evangelio dice que se debe usar las sandalias, con sandalias. ¿Por qué con sandalias? Recordemos el Evangelio de Marcos. Es un evangelio escrito seguramente los destinatarios han sido las comunidades de Roma, o sea, destinatarios son los paganos. Por lo tanto, el que era esclavo andaba sin sandalia. En cambio, el hombre libre andaba con sandalias. Y esto significa
que el cristiano es alguien libre, el discípulo de Jesús es alguien libre. Y luego una túnica, no dos túnicas, una sola túnica, la túnica que nos reviste, hemos sido revestidos de Cristo, solamente Él nos reviste plenamente. Y cuando los discípulos son expulsados, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que deben hacer los discípulos? Dice el Evangelio, sacudan el polvo de los pies. Esto le va a decir Jesús a sus discípulos, sacudan hasta el polvo de sus pies. Este gesto era utilizado cuando alguien de Israel, o alguien que pertenecía al pueblo de Israel, pasaba al pueblo de Israel, pasaba a la tierra de Israel, desde una tierra pagana. Entonces se dejaba atrás esa tierra pagana y entonces se sacudía el polvo que había sido pegado en los pies. Era el símbolo de dejar atrás esa tierra para entrar a la tierra prometida. Jesús sugiere a sus discípulos que hagan este gesto, pero no como signo de rechazo, de desprecio. En realidad, la mejor traducción no es contra ellos, en testimonio contra ellos, sino en testimonio para ellos. Este requerimiento de Jesús, por lo tanto, es una expresión de respeto. Es una invitación a no insistir más de lo debido. Justamente la tarea evangelizadora, el fanatismo, la intolerancia, hace que se convierta esta intolerancia, este fanatismo, en un elemento que juega en contra a la hora de pensar en la evangelización. No insistir más de lo debido, no ser pesados, porque si no se produce un efecto contrario, se fastidia a las personas. Esto significa este gesto de dejar el polvo de las sandalias. Ellos fueron a predicar, exhortando a la conversión, expulsaron a muchos demonios, dice el Evangelio, curaron enfermos, los ungieron con óleo. Aquí vemos cómo las palabras y las obras siempre van juntas. Exhortan a la conversión, hablan, predican, pero al mismo tiempo están los gestos, porque las palabras desentrañan el sentido de los gestos y los gestos verifican el sentido de las palabras. Hasta la próxima.